No te perteneció nunca nada ni nadie. Tu padre se fue. Tu relación terminó. Esa amistad de infancia se volvió silencio. El trabajo de tus sueños te despidió, y no importa cuánto intentes aferrarte a las cosas, todo se desvanece. Lo más cruel. En el fondo siempre supiste que nada era para siempre. Pero finges, te ilusionas, crees que durará y entonces sufres como si el mundo te hubiera traicionado. Sin embargo, el mundo no te debe nada. El amor de tu vida no te pertenece. Tus hijos no son de tu propiedad, ni siquiera tu cuerpo es tuyo. Envejecerá, se enfermará y te abandonará. Y aún así, vives como si pudieras detener el tiempo con tus manos. Esta es la verdadera tragedia. Sufres por cosas que nunca fueron tuyas. Quien dice esto no soy yo, es Buda, es Laozi, es Epicteto, es la historia entera de la humanidad tratando de gritarte, suelta, porque el aferrarte es lo que te destruye. Tu dolor no viene de la pérdida, sino de la ilusión de que tenías algo que perder. ¿Cuántas personas conoces que fueron devoradas por el luto, no por el amor, sino por el apego? ¿Cuántas se derrumbaron cuando la otra persona se fue? Porque construyeron su existencia sobre la de otro. Eso no es amor, es una prisión. Lo peor es que nos enseñan a vivir así. Desde pequeños te animan a querer, a desear, a conquistar, a retener, pero nadie te enseña a ceder, a dejar ir, a aceptar el final. Sin embargo, no hay comienzo que no lleve el final en su vientre. Todo lo que nace ya está muriendo. No te apegues a nada y nadie podrá destruirte, escribió Laozi. Este video no se trata de volverse frío o insensible, sino de la única libertad verdadera, la de no necesitar aferrarte a nada para sentirte completo. Si alguna vez perdiste algo que te desgarró por dentro, necesitas ver esto hasta el final. Vas a morir, y todo lo que llamas tuyo seguirá existiendo sin ti. Tu pareja continuará su vida. Tu dinero cambiará de dueño, tu ropa se pudrirá en un armario o terminará en una tienda de segunda mano. Tus hijos tal vez ni siquiera visiten tu tumba, tu nombre será olvidado. Y aún así, vives como si fueras el dueño del mundo, como si pudieras garantizar algo. La posesión es una ficción, un teatro psicológico, una invención colectiva que solo funciona hasta que la realidad interviene. Siddhartha Gautama, el Buda, dijo que el sufrimiento humano no proviene del dolor en sí, sino del deseo de controlar aquello que por naturaleza escapa. La palabra que usó fue tana, que significa sed o apego. Esa compulsión invisible que convierte cada experiencia en algo que queremos retener. Por eso sufrimos, porque el mundo no fue hecho para quedarse. Todo lo que nace muere, todo lo que se une se separa, enseñó el maestro Buda. El ego no acepta eso. Quiere eternidad, quiere seguridad, quiere gritar, esto es mío, esto va a durar, esto se quedará conmigo. Pero la realidad no reconoce contratos emocionales, solo reconoce la impermanencia. Mira a las parejas que viven como si el otro fuera una propiedad, mi mujer, mi marido. Mira la locura detrás de la frase, si no es mío, no será de nadie más. Eso no es amor, es desesperación. Es el miedo a perder lo que nunca fue tuyo. Solo empiezas a vivir de verdad cuando aceptas que nada te pertenece. Apego a nada y nadie te podrá destruir, escribió Epicteto. Esta frase podría haber salido de Buda, pero fue dicha en Grecia, porque la verdad, cuando es suficientemente profunda, atraviesa cualquier filosofía. Estudios en neuropsicología demuestran que el sistema de recompensa del cerebro vincula el placer a la repetición. Cuando algo te hace bien, un rostro, un objeto, un recuerdo, el cerebro lo registra como algo que debe ser retenido. El problema es que la realidad no respeta esa expectativa y cuanto más te apegas, más frágil te vuelves, porque ahora tu bienestar depende de algo externo e inestable. Lo perdiste, sufres. Cambió, sufres. Se quedó, sufres también, porque vives con miedo de perderlo. Te encadenas a ti mismo por elección. Un padre pierde a su hijo en un accidente. Entra en luto, por supuesto,
Pero lo que lo destruye no es solo la ausencia, es el apego, la ilusión de que el hijo era suyo, que siempre estaría allí, que morir primero era trampa. Ese dolor explota porque choca con una expectativa no verbalizada. Esto no debería haber sucedido, pero sí debería porque sucede en todo momento. La tragedia no está en el final, la tragedia está en haber creído que el final no llegaría. Buda decía, el mundo está en llamas, tú lo abrazas y esperas no quemarte. Eso es el apego. Abrazar el fuego y pensar que te calentará en lugar de consumirte. Creer que la flor durará intacta, que el momento se congelará, que la presencia será eterna. Todo esto es ignorancia disfrazada de romanticismo. Cuando decimos que nada es tuyo, no es para desanimarte, es para liberarte. Ya no necesitas sufrir tratando de retener lo que no puede ser retenido. No necesitas destruirte con celos, con control, con la ansiedad de retener. Puedes amar de verdad solo cuando no intentas poseer. El amor que quiere retener aprisiona. El amor que sabe soltar florece. Y no se trata de volverse cínico o indiferente. Se trata de mirar a la realidad a los ojos y decir, lo acepto. Acepto que todo es pasajero. Acepto que no tengo nada. Y por eso mismo, todo me toca más profundamente. Todo lo que amas cambiará. Todo lo que temes también. Tu vida entera en este exacto momento ya se está deslizando hacia el pasado y nadie te prepara para eso. Te relacionas como si fuera para siempre. Haces planes como si controlaras algo. Quieres que el otro se quede, que el cuerpo permanezca, que la alegría no se vaya. Pero todo pasa. Laozi advirtió, lo que es duro y rígido pertenece a la muerte. Lo que es flexible y suave pertenece a la vida. Cuanto más intentas frenar la vida, más te quiebra. Hay gente que pasa la vida entera intentando mantener vivo algo que ya murió. Un matrimonio fracasado, un sueño de adolescente, una versión de sí mismos que ya no existe. Pero la realidad no espera a que lo aceptes. Cambia de todos modos, y cuanto más te resistes, más sufres. No existe la estabilidad, solo existe el flujo. El Tao, como decía Laozi, no es algo que se controla, es algo que se acompaña. El sabio no lucha contra la corriente, se mueve con ella. ¿Por qué es esto importante? Porque todo el sufrimiento que conoces nace de un conflicto entre la realidad y la expectativa. ¿Quieres que algo dure? Pero no dura. ¿Quieres que el otro se quede? Pero se va. ¿Quieres que un momento perfecto se repita? Pero no vuelve. La tristeza viene del intento de retener lo que está destinado a partir. Zhuangzi llevó esto al extremo. Cuando su esposa murió, él no lloró. Golpeó un tambor, bailó y dijo, antes ella no existía, ahora volvió al mismo lugar. ¿Por qué llorar? No es frialdad, es sabiduría. Él no estaba negando el amor, estaba aceptando el final. Esta filosofía no es inhumana, es honesta. Más honesta que crear un altar emocional para cosas que no vuelven. Más honesta que fingir que controlas lo incontrolable. Piensa en quien perdió todo en un desastre natural. Piensa en el padre que perdió a su hijo en un accidente. Piensa en la mujer que fue traicionada después de años de fidelidad. Piensa en el hombre que cuidó de su empresa toda la vida y fue despedido con una carta fría. No sufrieron solo por la pérdida, sufrieron porque pensaban que aquello iba a durar. Pero nada dura, nada permanece. Y no es porque la vida sea cruel, es porque la vida se mueve siempre. La naturaleza es impermanente. Las estaciones cambian. Las mareas suben y bajan. Tu rostro envejece, tu cuerpo se debilita. Las emociones van y vienen. Las ideas que jurabas defender cambian y tú ni siquiera te das cuenta. Esto no es un defecto de la vida, esto es la vida. La neurociencia actual llama a esto adaptación hedónica. Todo logro, toda novedad, toda alegría intensa se normaliza. El cerebro se adapta y exige más. Nada es fijo, ni la euforia, ni el sufrimiento, ni el apego. El problema es que creamos muletas. Solo seré feliz si él se queda, si tengo esto, si dura.
Y todas esas frases ignoran lo simple: nada se queda, nada dura, nada se mantiene. Es imposible defender el apego ante esta realidad. Es como pelear con el viento porque cambia de dirección. Apegado, vives en guerra con el tiempo. Desapegado, vives en paz con la naturaleza de las cosas. Y aquí no te estamos diciendo que no ames, te estamos diciendo que ames sin prisión, sin intentar congelar el instante, sin pedir garantías, sin prometer eternidades que nadie puede cumplir. La paz comienza donde termina el intento de control. No eres quien crees que eres, ni nunca lo fuiste. El nombre que te dieron, las ideas que defiendes, los traumas que llevas, las memorias que moldearon tu historia. Nada de eso eres tú. Son solo capas acumuladas sobre algo que tal vez ni siquiera exista. Nagarjuna, uno de los mayores maestros del budismo Mahayana, llamó a esto suñata, el vacío. No el vacío como ausencia o desesperación, sino vacío de esencia fija, vacío de un yo sólido, inmutable, permanente. Nada existe por sí mismo, todo depende de todo, escribió Nagarjuna. Eres como una ola, hermosa, visible, llena de forma, pero hecha solo de mar. No tiene una identidad propia, no tiene una frontera real. Cuando la ola rompe, no muere. Simplemente vuelve a ser lo que nunca dejó de ser. Tú insistes en decir, yo soy así. Pero ¿quién es ese yo que queda si quitas el nombre, el cuerpo, la nacionalidad, las creencias, la voz interna? ¿Qué queda cuando todo eso se silencia? Te apegas a las personas, sí, pero te apegas aún más a la idea que tienes de ti mismo. Quieres ser reconocido, quieres ser respetado, quieres mantener una imagen coherente, una reputación, un lugar en el mundo. Pero todo eso es arena. Basta un evento, un despido, una traición, un colapso mental para que la identidad se desmorone. Tu mayor dolor no es cuando el mundo te rechaza, es cuando el mundo contradice la historia que creaste sobre ti. Y eso te destruye porque creíste que era verdad, pero no lo era. No tienes una esencia, tienes una narrativa. Y lo que Nagarjuna muestra es que cuanto más te apegas a esa historia, más sufres. Cuando nos damos cuenta de que todo es vacío, la libertad comienza, escribió el maestro Nagarjuna. La neurociencia hoy ya demuestra que el yo es una construcción momentánea. No existe un punto fijo en el cerebro que sea el yo. Lo que existe es una interacción constante entre memorias, emociones y percepciones en tiempo real. Es decir, el tú que está leyendo esto ahora no es el mismo que el de hace 5 minutos. Entonces, ¿por qué vives intentando proteger una imagen congelada? Porque el ego tiene miedo. Miedo de deshacerse, miedo de ser nadie. Pero ese nadie es lo mejor que te podría pasar. Nota cómo la mayor parte de tus dolores tienen que ver con tu ego herido. No me dieron el valor que merecía, me humillaron, me cambiaron por otra persona, me olvidaron. Todo esto parte de la premisa de que eres algo fijo que merece ser validado. Pero si ese yo es una ilusión, entonces no hay nada que proteger. Y si no hay nada que proteger, no hay nada que pueda herirte. Esta es la idea revolucionaria. No se trata de convertirte en un robot sin emociones. Se trata de dejar de vivir en función de una identidad que ni siquiera es tuya. Cuando sueltas cosas, sufres. Cuando sueltas personas, sufres. Pero cuando sueltas el tú que quería que todo saliera bien, algo cambia. El dolor no desaparece, pero ya no te domina. Puedes sentir tristeza sin identificarte con ella. Puedes perder sin sentirte destruido. Puedes fallar y aún así no colapsar, porque ahora sabes, no hay nadie ahí dentro para ser quebrado, solo conciencia, solo flujo, solo vida sucediendo. Tú lo quieres todo. Quieres atención, quieres paz, quieres éxito, quieres ser amado, quieres ser notado, quieres tener la razón, quieres comodidad e intensidad, quieres estabilidad y aventura, quieres libertad y control. Y el resultado de todo eso, ansiedad, frustración, angustia, prisa, vacío. Estás exhausto, pero no te detienes porque aprendiste a existir como un animal hambriento.
Aprendiste que vivir es desear todo el tiempo, y nadie te dijo que quien lo quiere todo no tiene nada. Epicuro dijo, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Esta frase destruye la lógica moderna, porque todo a tu alrededor fue diseñado para mantenerte queriendo más de lo que necesitas, más de lo que puedes conseguir, más de lo que soportas. Pero el deseo no entrega lo que promete. Promete alivio y entrega dependencia. Deseas algo, lo consigues, sientes placer, pero poco después sientes la falta de nuevo, porque el placer pasa y lo que queda es la sed. La misma sed que Buda llamaba taña, el deseo que vicia y esclaviza. La libertad está en desear menos, no en conquistar más, escribió Epicuro. Naciste insatisfecho, fuiste educado para serlo. Desde niño te preguntan, ¿qué quieres ser? Como si fuera obligatorio desear algo, buscar algo, convertirte en algo más allá de quien ya eres. La cultura te programó para vivir con metas, promesas, validaciones. El resultado, una epidemia de personas angustiadas por no alcanzar lo que ni siquiera necesitaban. La mayoría no sufre por falta, sufre por un exceso de exigencias, de expectativas, de comparaciones, de estímulos. Y todo eso viene de un solo lugar, del deseo de tener lo que otros tienen, de ser lo que otros aplauden. No es la pobreza lo que nos aflige, sino el deseo desordenado, escribió Séneca. Tienes suficiente para vivir ahora, pero no lo crees porque todavía no tienes lo que crees que necesitas. Pero ¿quién definió esa necesidad? ¿Tú o el mundo gritando que aún no eres lo suficientemente bueno? Estudios muestran que la dopamina, el neurotransmisor del deseo, se activa no cuando conseguimos algo, sino cuando estamos a punto de conseguirlo. Es decir, el deseo no quiere darte placer, quiere mantenerte corriendo tras él. Esta es la carrera de la rata, y en ella no hay línea de meta. La psicología lo llama el ciclo de recompensa variable, el mismo mecanismo usado en casinos, redes sociales y aplicaciones de citas. Quieres, quieres, quieres. Y cuando lo consigues, el placer dura segundos, luego vacío. Y el vacío llama a más deseo. El apego al deseo es una forma de esclavitud mental. Epicteto fue un esclavo literalmente, y aún así decía que el hombre verdaderamente libre es aquel que no depende de nada externo para sentirse completo. Si quieres ser invencible, no entres en combates cuyo resultado no dependa de ti, escribió Epicteto. ¿Y qué depende de ti? Tus elecciones, tus actitudes, tu respuesta a lo que la vida trae. El resto, lo que el otro piensa, siente, hace, es territorio extranjero. Sufres porque quieres controlar lo que está afuera. Quieres que al otro le gustes, que el jefe te reconozca, que la vida obedezca. Eres más fuerte cuando abandonas el control y cultivas la presencia. Marco Aurelio escribió en su lecho de muerte: todo lo que es externo es como humo arrastrado por el viento. La única fortaleza es la mente tranquila, y la mente tranquila es una decisión, una renuncia, un acto de coraje. No se trata de ser apático, sino de ser selectivo. Elige tus deseos con sabiduría, porque quien desea lo esencial vive en paz. Quien lo desea todo vive en guerra. Toda decepción nace de una promesa que solo existía en tu cabeza. Esperabas lealtad, esperabas gratitud, esperabas reciprocidad, esperabas que el mundo de alguna manera se comportara de la forma que tú querías. Pero al mundo no le importa lo que tú esperas. ¿Crees que te traicionaron? No fue así. Fuiste tú quien depositó una expectativa donde solo había libertad ajena. ¿Crees que te trataron injustamente? No fue así. Fuiste tú quien esperaba justicia de un sistema que nunca la prometió. ¿Crees que te abandonaron? No fue así. Solo olvidaste que nadie está obligado a elegirte. Suspender el juicio es suspender el sufrimiento, escribió Pirrón de Elis. Pirrón no era un cínico, era radicalmente lúcido. Decía: el problema no es la realidad, el problema es el juicio que haces sobre ella. Sufres porque crees que las cosas deberían ser diferentes. ¿Pero por qué? ¿Quién te prometió eso?
La verdad es cruel pero liberadora. Nada te está garantizado, nada es seguro, nada te es debido. Cuando esperas algo de alguien le estás diciendo, respóndeme de la manera que yo definí como correcta. Cuando esperas del mundo, le estás imponiendo un orden que nunca aceptó. Y cuando la vida no cumple con ese orden, te derrumbas. Pero la falla no es de la vida, es de tu proyecto de control. Sufres por exigencias invisibles que ni siquiera sabías que tenías. Si quieres evitar el sufrimiento, disminuye las expectativas. Mejor aún, elimínalas, escribió Marco Aurelio. La psicología del comportamiento llama a esto sesgo de la expectativa positiva. Es la tendencia humana a creer que el futuro se alineará con nuestros deseos, incluso sin evidencia. Esta ilusión de control crea una fragilidad. Y cuando la realidad se desvía de nuestro guión mental, el colapso emocional es inevitable. El antídoto para esto, sin embargo, es la neutralidad. No se trata de frialdad, sino de madurez emocional. Los estoicos lo llamaban apatheia, no en el sentido de apatía, sino de liberarse de las reacciones emocionales ante aquello que está fuera de nuestro poder. Como el filósofo Epicteto escribió, no esperes que el mundo te entienda, entiende tú al mundo. No necesitas que el universo te trate con justicia, que los demás te devuelvan lo que diste o que la vida te responda como esperas. Solo necesitas soltar el contrato invisible que firmaste con la realidad. Y cuando lo haces, algo transformador sucede. Dejas de juzgar todo como correcto o incorrecto. Dejas de exigir. Empiezas a ver las cosas como son, no como deberían ser. El resultado de esto es la verdadera paz. La paz que viene de no depender de nada. La paz que viene de no cobrar nada. Y la paz que viene de no esperar nada. Has dedicado los últimos minutos a enfrentar verdades que la mayoría de la gente evita durante toda su vida. Verdades incómodas, dolorosas, pero profundamente liberadoras. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti ya está en movimiento. Tal vez sentiste una punzada de angustia o un silencio interno. Tal vez una idea cobró más sentido ahora que en años de consejos vacíos. Cualquiera que sea la sensación, vas por el camino correcto. Este canal existe para abrir fisuras en la ilusión, para provocar la mente, para sacarte del piloto automático.